Mis amados, buenas tardes. Gloria a Dios por tu vida, porque hoy venimos a llenarnos de la palabra de Dios. Cristo lo dijo muy claro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro cuerpo está conformado en forma tripartita como nuestro Dios. Dios es Espíritu, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos también seres espirituales, somos espíritu, alma y cuerpo. También somos tripartitas como nuestro Dios. Nuestro cuerpo necesita el alimento físico, pero nuestro espíritu necesita el alimento espiritual, la palabra de Dios, que es la que nos da fuerza para vencer, porque recuerda que tenemos luchas. Y cada domingo nos damos cuenta de qué tipo de luchas tenemos nosotros. Entonces, yo te animo a que podamos nosotros entenderlo. El mensaje que hoy puso nuestro Dios, vivos para Dios. Hace 8 días era muertos al pecado, morir al pecado. Hoy vivos para Dios. Pero quiero darle la bienvenida a aquellos que nos verán a través de la pantalla, también a través de YouTube o Facebook. Sean bienvenidos, qué bueno que están ahí. Siempre yo te animo a que uses tu Biblia escrita. Es mejor usar la Biblia escrita. Está bien que la traigas en el celular, pero es mejor la Biblia escrita. Porque así nos enseñamos a usar rápidamente nuestra Biblia. Si la traes, te animo que busquemos, como yo lo voy a hacer, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, los versos del 11 al 14. Capítulo 6, versos del 11 al 14. De antemano te digo, yo utilicé 2 versos en la Nueva Traducción Viviente. Los versos 11 y 13 son Reina Valera, y los versos 12 y 14 utilicé la Nueva Traducción Viviente. Me pareció que tenía un mejor contenido entendido para todos nosotros. Si tú tienes ya ese pasaje en tu Biblia, te ruego una vez más ponernos de pie, por favor. Vivos para Dios. Capítulo 6, versos 11 a 14. Insisto, los versos 11 y 13 son Reina Valera, los 12 y 14 son de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Nuestro Dios utilizó mucho aquel apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, llamado Saulo en un principio. Y dice lo siguiente: así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No permitamos que el pecado controle la manera en que vivimos. No caigamos ante los deseos pecaminosos, ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentémonos nosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no es más nuestro amo, porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley, sino que vivimos ahora en la libertad de la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, ¿qué revelaciones estás dando en este momento? Es verdad, Señor, que ya no nos encontramos bajo la tiranía del pecado, ni nunca más lo estaremos. Porque como verdaderos hijos de Dios hemos muerto al pecado y ahora vivimos para ti, Señor. Señor, danos el deseo y el anhelo de buscarte, de conocerte, de, Señor, tener ese deseo de leer tu palabra para poder ser llenos de ti, de tu presencia, para tener esa relación contigo. Es la única manera, Señor, en que podemos conocerte leyendo las Escrituras, tu palabra.
Y es verdad que tu palabra es poder que nos hace libres. Porque cuando, Señor, tenemos esa relación contigo y que te recibimos como Salvador y Señor, nos das el privilegio, el derecho de llamarnos hijos de Dios. Que tu palabra nos lave, nos limpie. Señor, dame la gracia de hablarles a mis hermanos lo que tú quieres. Padre, sé que tu palabra es santa. Santifícanos en tu verdad. Padre, gracias, porque yo sé que usarás mi boca, y que la palabra que pueda yo sembrar en el corazón de mis hermanos los transforme para que sean ellos hijos de Dios como tú deseas, y que caminemos todos en tus senderos, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, y para tu gloria he orado. Amén y amén. Siéntate un momento, hermanos. Un momentito. Vivos para Dios. Si tú te fijaste, el verso 11 dice, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Y Pablo decía, y está escrito con su carta a los Colosenses 3:5 en adelante, hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentira. Sabes, yo recuerdo que antes de que yo lo conociera, ahora sí, no me detenía, aún delante de mi madre se salían esas malas palabras y me decía ella, hijo, ya cierra esa boca. Pero Dios hace cosas, hace cambios en nuestras vidas. Entonces, hagamos morir lo terrenal. Y me impacta lo que el apóstol Pablo habla en el verso 6 del Colosenses 3. Porque la ira de Dios viene cuando no queremos ser obedientes. ¿Cuántas cosas nos pasan por no querer ser obedientes? Y lo que te estoy hablando es real. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra un poderoso enemigo que anda tras de nosotros queriéndonos hacer caer. Y lo logra muchas veces. Pero cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, Él no va a poder con nosotros. Porque cuando Cristo está conmigo, cuando Cristo está contigo, venceremos al maligno. Y esa es una grande verdad. Si tú recuerdas algo que hemos estado estudiando en los últimos domingos, cuando aquellas dos mujeres estuvieron con Jesús, recuerdas que Lázaro muerto, vinieron cuando regresa Jesús a Betania, Lázaro estaba muerto, y entonces primero se presenta María y enseguida después primero se presenta Marta, y después María. Y cuando Jesús les pregunta, porque lloraba María en grande manera, y me imagino que Marta también, aunque la Escritura no lo dice, que se conmovió Jesús y también lloró. Todo eso lo encuentras en Juan 11. Entonces, cuando esto sucede, Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde colocaron a Lázaro? Y lo llevaron y frente a la tumba era una cueva, el sepulcro de Lázaro, donde habían colocado una gran piedra. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, Jesús, dice la Escritura que pide que quiten la piedra. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Pide que quiten la piedra. ¿Pero qué le dice Marta? Señor, Lázaro ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal. Y las palabras de Jesús en ese momento, Marta, ¿no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos amenes oí? Ninguno.
Si tú crees, verás la gloria de Dios. Y eso es lo que te estoy diciendo a ti también. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo que tú creas en el Padre y todo lo que le pidas será hecho. Si tú le crees a Dios, todo lo que le pidas será hecho. Y Jesús le dice a Marta, pero Jesús hoy te dice a ti, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitan la piedra del sepulcro. Y entonces, en ese momento, Jesús levanta sus ojos al cielo y eleva su clamor a Dios. Y dice en voz audible para que escucharan todos, Padre, gracias te doy porque me escuchas. Y sigue diciendo, y yo sé que tú siempre me oyes. Dios oye tu oración. Cuando tienes tu pecado, hay una fortaleza que te separa de Él. Y que tu oración sale de tus labios a tus oídos nada más, porque no llega más allá. Recuerda que Él dijo, cuando tú estés en ese estado, yo no te voy a escuchar porque mis oídos serán cerrados. Mis ojos ni siquiera los voy a dirigir a ti. Entonces hay que destruir, derribar todas esas fortalezas para que nuestra oración llegue al Padre. Pero Él dice en ese momento, Señor, gracias porque tú me escuchas. Y lo digo por causa de todos estos que están alrededor, para que vean que tú me has enviado y crean en mí. Entonces clama a Dios con voz sonora, con voz fuerte, y dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué crees que pasó? Lázaro salió. ¿En qué condiciones salió? Atado, ahora sí, con las vendas sepulcrales, el sudario en su rostro. Entonces manda a Jesús y dice, suéltenle y déjenle ir, desátenle y déjenle ir. ¿Te fijas el estado de este hombre? Esta historia que te estoy platicando es un retrato de nuestras vidas en el momento, de la condición del momento en que nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados, la salvación, en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Después de 4 días de muerto Lázaro, Jesús se para frente a la tumba y le dice, Lázaro, ven fuera, pero él salió atado todavía de sus manos y sus pies con las vendas sepulcrales y el sudario, y ordena a Jesús que lo suelten. Cuando nosotros somos salvos, en el momento en que nosotros fuimos salvos, en ese momento aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador. Pero déjame decirte, en ese momento seguíamos atados como salió también Lázaro. Seguíamos atados con las mortajas de la vieja vida de pecado. La diferencia, creo yo, con Lázaro, que fue libre inmediatamente, que la vieja vestimenta pecaminosa del creyente en el momento de su salvación no le es despojada esa vestimenta de inmediato como fue con Lázaro. Seguimos con esa vestimenta. El recién convertido está continuamente queriendo otra vez colocarse esos harapos sepulcrales, esos harapos de la vieja vida de pecado. Y esa es la lucha que todos tenemos. Hoy día aún es la batalla continua que libramos contra el pecado y contra Satanás. Esa es la lucha que tenemos. Y sabes,
el apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo y nos enseña algo con detalle, que la batalla de los cristianos contra el pecado es contra esos viejos hábitos pecaminosos de continuo. Y él mismo confiesa algo interesante. Dice, aún yo siendo apóstol, y puesto que he muerto al pecado, no entiendo por qué sigo batallando con el pecado en mi interior. Él no lo entendía. Pero mira, ¿cómo nos habla en los versos 14 y 15 de Romanos 7? Dice, yo sigo siendo carnal. ¿Por qué sigo siendo carnal? Bueno, tan sencillo, porque soy esclavo del pecado, decía Pablo. Soy esclavo del pecado y no puedo controlar mis malos deseos, porque lo que hago no lo entiendo. Sin embargo, hago lo que aborrezco. Y Pablo mismo, 2 versos más adelante, nos cita el por qué hacía todo eso. En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, habita el pecado, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Sí, somos salvos en el momento somos libres en el momento de recibir a Cristo como Salvador y Señor, pero los hábitos pecaminosos están ahí encima de nosotros. Continuamente queremos volver atrás, colocarnos esos harapos sepulcrales. Una lucha continua, y la única manera es fortaleciéndonos en el Señor y en su fuerza. ¿Y a qué se refiere? A que tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer a Jesús para poder nosotros también ser fuertes y poder luchar contra esa maldad que está ahí siempre contra nosotros. Amén. Entonces, hay tres preguntas que nosotros debemos considerar. Si realmente Cristo, óyelo bien, si realmente Cristo nos ha libertado del pecado, primera pregunta, ¿por qué seguimos batallando contra el pecado? Si ahora que Cristo vive en mí, ¿por qué sigo batallando contra el pecado? Si Cristo ya me libertó porque pagó el precio, la paga del pecado es muerte. Si ya Cristo pagó el precio, ¿por qué sigo batallando yo contra el pecado? Segunda pregunta, si ahora Cristo vive en mí, entonces soy santo. Ahora soy santo. Y si ahora soy santo, ¿por qué mi vida se aleja tanto de la santidad? Porque los deseos pecaminosos están ahí. Y tercera pregunta, si ahora soy justo porque Dios me ha hecho justo, ¿cómo puede mi vida manifestar esa justicia? ¿Cómo puede mi vida manifestar esa justicia? Creo que hay 3 palabras que nos van a dar la respuesta a estas preguntas. Hay 3 palabras que nos van a dar la respuesta a estas preguntas: saber, presentar y considerar. Hoy vamos a estudiar la primera, la palabra saber. Esta palabra saber tiene que ver con nuestra mente y está implícita en aquellas palabras del apóstol Pablo de Romanos 6:11, y dice en 6:11 2 palabras con que inicia: así
también. Y estas palabras, así también, están expresadas en los 10 primeros versículos de este capítulo 6 de Romanos, que se refieren a las verdades que debemos conocer y saber, tú y yo, que debemos conocer, saber y creer. Ahí están expresadas en esos pasajes. La verdad es que nosotros espiritualmente estamos muertos al pecado, pero nuestra realidad es que espiritualmente estamos vivos para Dios. Estamos muertos espiritualmente al pecado, pero espiritualmente nuestra realidad es que estamos vivos para Dios. Y si estoy muerto al pecado, ¿por qué quiero seguir ahora sí colocándome esos harapos sepulcrales? ¿Por qué quiero volver a vestirme con esos hábitos pecaminosos? Si ya el apóstol Pablo me dice, haz morir todo lo terrenal, la ira, el enojo, la mentira, la blasfemia, las palabras deshonestas. ¿Cuántas veces escuchamos todavía allá afuera y qué mal se siente uno, pero ya no nosotros? ¿Cuántas veces estamos en la calle o en algún lugar y todavía se mancha nuestro corazón con las miradas? Y todo eso debe ser erradicado de nosotros, porque ya nosotros no somos los mismos de ayer. Espiritualmente estamos muertos al pecado, pero la realidad es que tú y yo estamos espiritualmente vivos para Dios. Vivos para Dios. Esta verdad que nos revela nuestro Dios es la base para vivir la vida cristiana. Sin conocer estas verdades, óyelo bien, si no conocemos estas verdades, nuestra santidad que Dios quiere se aleja mucho. Nunca podremos cumplir con lo que Dios quiere, con su santidad. Tenemos que entenderlo. Estas palabras, decíamos, saber, y que están implícitas en las 2 primeras palabras del apóstol Pablo en Romanos 6:11, así también, saber y creer están expresadas en 4 versículos. Romanos 6:3, 6:6, 6:8, 6:9. Y que tú y yo debemos saber de memoria y que debemos vivirlas. Debemos ser, decía alguien hace un momento, hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabes? ¿Me escuchaste? Empieza con la palabra saber. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, también somos bautizados en su muerte? Si tú recibiste a Cristo, entonces has muerto al pecado, porque al recibir a Cristo somos bautizados también en su muerte, por lo tanto morimos al pecado. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido también bautizados en su muerte? El verso 6 dice, sabiendo esto, que ya sé que yo morí, porque fui bautizado con Cristo, fui también bautizado en su muerte. Yo ya morí, pero al pecado. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. Todos sabemos que el pecado nos aparta, nos aleja de Dios. Y si nosotros queremos vivir una vida feliz, donde Él satisface cada necesidad, entonces tenemos que caminar de la mano con Él.
Si hemos muerto al pecado, porque hemos sido bautizados con Cristo, entonces también nosotros hemos muerto nuevamente a hacer lo que no le agrada a nuestro Dios. Dice el verso 8. Y si morimos con Cristo, si hemos muerto con Cristo, debemos creer también que viviremos con Él. Morimos al pecado, pero resucitamos a una vida nueva. Morimos con Cristo, pero hoy vamos a vivir con Él. Y vamos a vivir para Él. Eso es lo más importante. El verso 9. Sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea de Él. Y sabes, si Cristo murió y nosotros morimos con Él, también la muerte ya no se enseñorea de nosotros, porque resucitamos a la vida con Él, a una vida nueva para Él. Y eso es lo que tú debes creer, saber y creer. Dijimos, la primera palabra que nos dará respuestas a las 3 preguntas. Si yo en realidad he sido justificado, rescatado por Cristo, el pecado ya no debe señorear en mi vida, porque ahora soy santo y soy justo delante de Dios. Debemos hacer morir el pecado en nuestras vidas. Dice el verso 2, me regreso a Romanos 6, verso 2. Dice, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo pues vamos a vivir otra vez en esa maldad? Si has muerto al pecado, ¿cómo vas otra vez a embarrarte de esa manera? Hemos muerto al pecado. Ahora vivimos para Él. Hemos muerto al pecado. ¿Ya moriste al pecado? ¿O no has muerto al pecado? Cierra tus ojos ahí donde estás. Y empieza ahí, entre Él y tú, a decirle, Señor, yo quiero vivir para ti, porque ahora tú vives en mi corazón. Porque yo quiero ser un santuario para ti. Quiero que me hagas esa nueva criatura para yo dar testimonio de lo que tú puedes hacer. Sé que soy pecador y sé que tú ya pagaste mi deuda por el pecado. Tú moriste en mi lugar, pero hoy que te he recibido, yo también he muerto al pecado y he resucitado a una vida nueva. Por eso yo confío en ti y te acepto como mi Salvador y como mi Señor. Si tú hiciste esta oración creyéndole, Él te hace nueva criatura y viene a ayudarte en la batalla contra esa maldad. Cristo nos da vida y vida nueva. Dice el verso 5, Romanos 6, verso 5, lo tomé de la nueva versión, de la nueva traducción viviente. Ahora pues, nosotros estamos unidos a Él, porque hemos muerto y ahora nosotros estamos unidos a Él, a Cristo, en su muerte. También, si estamos unidos a Él en su muerte, seremos resucitados en Él a una nueva vida. Y dice el verso 7, porque el que ha muerto, óyelo bien, ha sido justificado y ha sido liberado del pecado. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que hay escondido de ti? Yo no lo sé, pero Él lo sabe todo. Entonces, si Él lo sabe todo, es tiempo de que tú estés a cuentas con Él. La Escritura dice, si confiesas
Él es bueno y fiel para perdonar. Porque Él ya quiso morir. Y porque Él en esa cruz dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces Él quiso morir por nosotros para darnos esa vida nueva. La razón que Dios nos revela en cuanto a por qué debemos vivir en su verdad, yo creo que está declarada en aquel pasaje de Levítico 11:44. Sean santos porque yo soy santo. Esa es la razón por la cual Él quiere que nosotros caminemos en su verdad. Sean santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro también nos anima a que lo hagamos cuando Él nos quiere que vivamos de esa manera, siendo santos. En su primera carta, capítulo 1, versos 15 y 16, ¿te acuerdas que Él dice, cuando declara, como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes santos en su manera, en toda su manera de vivir? Los ojos del Señor contemplan toda la tierra, nuestros caminos, cada paso que damos, conoce nuestros pensamientos, Él sabe todo de nosotros. Él quiere que nosotros vivamos en esa santidad, porque también la Escritura dice que Él es nuestro ejemplo, y si Él es nuestro Dios, nuestro Padre, caminemos como Él quiere, como Él desea, que Él luche tu batalla, que Él luche tu batalla. Cuando Josafat, cuando Ezequías, cuando David iba contra aquel enorme gigante. ¿Qué dice? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos. Que Él luche tu problema, pone en sus manos tu problema y Él tendrá la solución para todo. Por eso dijo Pablo, de rodillas triunfamos en las batallas, de rodillas. Pon tu necesidad en tus manos, que Él tiene esa gracia, porque para Él nada es imposible, Él todo lo puede. Y Él dice, entonces el apóstol Pedro nos anima que como aquel que nos llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y eso es lo que busca nuestro Dios de nosotros. Él nuestro Padre, nosotros sus hijos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso nos ama tanto. Por eso está con nosotros siempre. Pero tú y yo queremos estar con Él. Esa es la diferencia. Cada vez que tú te pones esos harapos sepulcrales, estás diciendo con tus acciones, no quiero nada contigo. Por eso es que hoy que nos damos cuenta, entonces tenemos que nosotros vivir para Él, para Dios. Finalmente Él lo sabe todo. ¿Qué problema hay que Él no pueda resolver? Por difícil que sea, Dios todo lo puede. Basta que tú desees también. Porque Él dijo, tú quieres estar conmigo, yo quiero estar contigo. Si tú me buscas, yo me dejo encontrar. Pablo declara algo interesante, repitiendo este pasaje, dice él, nosotros los cristianos estamos unidos en la muerte de Cristo. En Cristo estamos unidos en su muerte. Todos nosotros los cristianos, y gracias a Él ha quedado pagada nuestra deuda y nuestro castigo debido al pecado. Vivimos bajo la gracia. Entonces, ¿por qué no vas a su presencia? Ahí entre Él y tú, no hay nadie más, no tienes que contarle a nadie. Ve a Él, a su presencia y dile, Señor, me arrepiento de esta maldad que tú ya conoces y sabes.
Estamos unidos en su muerte. Por lo tanto, hemos resucitado una vida nueva porque hemos sido levantados, todos los cristianos, los hijos de Dios, hemos sido levantados en su resurrección. Porque somos criaturas nuevas. Y si Cristo murió al pecado, también nosotros hemos muerto al pecado y por lo tanto el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y si de verdad somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, ¿te acuerdas que dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es? Y si somos verdaderamente nuevas criaturas, entonces debemos saber y creer que ya no somos lo que éramos antes, que estábamos muertos en nuestros pecados por desobedientes. Pablo lo dice en Efesios 2:1, que estábamos muertos por desobedientes y Él viene a darnos vida. Cuando Él viene a nosotros, viene a darnos vida, viene a resucitarnos. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que entenderlo. Él viene a darnos vida. Ya no vivimos más al pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ni vivimos más bajo su tiranía. Al pecado hay que tratarlo como Él nos trata a nosotros. Porque si tú se lo permites, te va a destruir. Así también destruye en tu vida el pecado. Destruye en tu vida el pecado. Pero mira, me impacta lo que dice la Escritura a través del profeta Oseas 4:6, ¿te acuerdas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Les pregunto, y muchas veces cuando vienen a mí, ¿estudias la Biblia? Pues allá de vez en cuando. Pues, ahí está el problema. Cuando la Escritura nos dice, fortalécete en el Señor y en su fuerza. Entonces, ¿cómo quieres ser fuerte? ¿Cómo quieres hacer frente a la vida? ¿Cómo quieres hacer frente a los problemas que se te presentan si estás luchando tú solo, tú sola? Por eso yo creo que con tristeza lo dice nuestro Dios a través del profeta Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira lo que dice nuestro Dios a través de Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño. Con todo respeto digo, el buey conoce a su dueño. El burro, el asno conoce su pesebre. Pero Israel no tiene entendimiento, no me conoce, no quiere entender, dice el Señor. Y eso es para todos nosotros. ¿Por qué no queremos entender? ¿Por qué estamos empecinados en vivir en nuestros problemas, en no querer salir de esos pozos tan profundos, oscuros y cenagosos? Cuando Dios nos tiende la mano, cuando estaba Pedro en el mar hundiéndose, cuando le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, y por el miedo, el temor se hundió. ¿Y qué le dijo cuando le tomó de la mano? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Si cuando Dios quiere darnos todo lo mejor, Él es el dueño del oro y la plata, ¿por qué tienes tanta necesidad? ¿Qué acaso Dios no vive en ti? ¿Qué acaso tú no eres el templo del Espíritu Santo? Pero quiero decirte una cosa. Dios no puede vivir en un corazón lleno de pecado, de maldad. Por eso tienes que lavarlo con la sangre de Cristo. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses 4:8 y nos anima diciéndonos a cada uno de nosotros, concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensa en esas cosas que son dignas de alabanza. Piensa en eso. Cuando tú estés a punto de cometer alguna fechoría,
Cuando estés a punto de caminar de una manera diferente, acuérdate del Señor y decir, no, Señor, yo seré fiel a ti. Y podrás vencer la maldad en tu vida. Quiero decirte una cosa. Nosotros hemos sido revestidos del hombre nuevo en Cristo Jesús. Entonces, si somos revestidos del hombre nuevo porque Cristo Jesús así nos ha hecho, ¿por qué no seguir su ejemplo? Si Él ya sufrió por mí y sufrió por ti, dice la Escritura que derramó su vida hasta la muerte, llevando el pecado en su cuerpo, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué queremos seguir crucificándolo cuando Él ya pagó el precio? Si Él ya pagó el precio, entonces nosotros hemos resucitado a esa vida nueva. Y Él dice, y nunca más me acordaré de tu maldad. Porque ese es el amor del Padre. Yo creo que muchos de nosotros aquí somos padres y por nuestros hijos todo lo hacemos, todo lo perdonamos, aún los animamos a que se levanten y caminen como Dios quiere. Y eso es lo que nos anima a nuestro Dios, llevar una vida fiel a Dios. ¿Me escuchas? Es imposible sin conocerle. Yo no sé cuánto tiempo le des tú a tu relación con Dios. Cuánto leas la Biblia, si oras todos los días. Si te has dado cuenta que si oras, tu oración nada más llega a tus oídos o verdaderamente llega al cielo, porque estás tú a cuentas con Dios. Tú tienes que darte cuenta. Pablo decía, examínate a ti mismo para que te des cuenta cómo está tu relación con Dios. Examínate a ti mismo. Entonces, debes darte cuenta que hemos sido destruidos porque no hemos querido entender. Recuerda lo que dice Pablo en Colosenses 3:6, la ira de Dios viene porque no queremos entender sobre los hijos desobedientes, sobre los hijos desobedientes. Ponte de pie. Y de verdad, con tus propias palabras, cierra tus ojos, con tus propias palabras, empieza a ponerte a cuentas con Dios. Ahí en tu lugar, Él conoce tu pensamiento, Él sabe de ti, nada le es oculto a Él, a sus ojos, a sus oídos, todo lo ve, todo lo sabe. Con una sola palabra que salga de tu corazón, porque está escrito que un corazón que se humilla no lo desprecia nuestro Dios. Con una sola palabra que le digas, perdóname, Señor. Aquel hombre, aquel publicano, aquel recaudador de impuestos que se golpeaba el pecho y decía, ten compasión de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y se dolía en su corazón verdaderamente. Eso es lo único que es suficiente para que tú le entregues tu corazón a Él. Solo dile de esa manera, Señor, ten compasión de mí porque soy hombre pecador. Él te recibe y Él te lava con su sangre en ese momento. Todo lo sabes tú, Señor. Nada es desconocido para ti. Te pido, Padre, que obres en la vida de mis hermanos que están hoy aquí.
que de verdad quieren ponerse a cuentas contigo, Señor, que de verdad, Señor, quiere Él tomarse de tu mano y querer ser diferente, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes cambiarlos. Solo tú, Señor, eres el único Salvador que pagó el precio de nuestra paz, que pagaste, Señor, con tu vida, derramaste tu sangre para lavarnos de toda maldad. Ha quedado saldada nuestra deuda. Ha quedado saldado el castigo de nuestro pecado, Señor. Hoy, Señor, te recibimos al abrirte nuestro corazón. Sé el Rey de nosotros. Gobierna nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados hoy hijos de Dios. Hoy queremos ser esas nuevas criaturas, Señor, que verdaderamente podamos caminar contigo, que estemos alertas, con nuestra mente clara, preparados para caminar contigo en todo momento. Decirle no, Señor, más al pecado, más muerte al pecado. Ya no estamos más bajo la tiranía del pecado, Señor, nunca más, porque hoy vivimos para ti, Padre. Oh Dios, sé que tú derramaste tu vida hasta la muerte, llevando nuestra maldad a esa cruz, y tú ya nos limpiaste, nos libraste, Señor. Gracias, porque no tenemos con qué pagarte, más que decirte gracias, Señor. Espíritu Santo, tú sabes todo. Obra en el corazón de mis hermanos, en su vida, Señor, y haz esas nuevas criaturas de cada uno de ellos, porque tú, Señor, nos amas tanto y sé que ya lo hiciste para nosotros. Oh Señor, qué maravilloso eres. Gracias, porque no hay nada con que podamos agradecerte, más que decirte gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús.